El terremoto producido en Turquía puede haber sido causado por la explosión de una pequeña bomba nuclear. Los medios turcos informan sobre una posible explosión de una bomba nuclear que provocó el terremoto en Turquía. En el contexto de dos terremotos ya poderosos en Turquía, que ocurrieron con una diferencia de menos de 12 horas, apareció información en los medios turcos de que la prueba de un arma nuclear podría ser la causa de los temblores destructivos. Según los datos presentados por los medios, existen sospechas de que la explosión de una pequeña bomba nuclear se convirtió en el motivo de la destrucción. Tales sospechas se confirman en parte por las características de las fluctuaciones subterráneas que se informaron anteriormente. Al mismo tiempo, se informa que la propia base aérea de Incirlik, donde se almacenan las armas nucleares estadounidenses, no sufrió daños. La base aérea estadounidense de Incirlik, donde se encuentran algunas ojivas nucleares, y que se encuentra en Adana, cerca del epicentro del terremoto de la mañana en Turquía, no se vio afectada. Se está discutiendo la versión de que el sismo pudo haber sido provocado por una bomba nuclear, informan los medios turcos. Los expertos, a su vez, califican de improbable esta versión, ya que inevitablemente se conocería sobre la liberación de sustancias radiactivas al aire, aunque la potencia de la explosión bien podría corresponder a la detonación de una pequeña carga sin nuclear. Mentiras, el abuelo mandó a un F-22 a caerle a misiles al globo chino. 3 autobuses era el tamaño, 3 a 4 autobuses era el tamaño del globo. No era ninguna mantequilla. Y dice el abuelo que él sabía desde el primer momento que partió el globo de China, ya él sabía. Imagínate ustedes. Y que ellos no derribaron el aparato porque estaban pendientes de la seguridad nacional. Mandaron a cerrar 2 aeropuertos y a partir de allí esperaron que el globo se fuera hasta el Atlántico y desde allí le dispararon. Ahora, ¿qué se saca? ¿Qué sacamos? ¿Qué extraemos de todo este show durante casi 3-4 días? ¿Qué podemos sacar? Primero, que las relaciones entre ambos países se tensan. Efectivamente, ¿era lo que buscaban los gringos? Es probable, es muy probable, porque dicen los chinos que desde el primer momento, antes de entrar a territorio gringo, le anunciaron y le comunicaron al abuelo: mira, el globo se está desviando, pendiente, que va para allá. El abuelo dijo que no le habían avisado. Y además los chinos le dijeron claramente que se trataba de un globo civil, de condiciones meteorológicas. Ellos hicieron el análisis y efectivamente dijeron que no representaba un peligro. Sin embargo, mantuvieron en ascuas a la población. No sabemos con qué fines, o sí, mejor dicho, con el fin efectivamente de tensar las relaciones, tanto que el señor canciller Blinken, bueno, no facturó, no fue hasta Pekín en una reunión. Lo que te deja a las claras es efectivamente la idea que tienen los amiguitos del norte de seguir convirtiendo esta relación con el gigante asiático en una relación turbia, negra, de cara a 2024 también, que le va a convenir muchísimo al abuelo si es que se va a lanzar a la reelección. Este tema de China, así como fue tratado por los medios de Biden y de todo el equipo que le rodea, indudablemente va a ser la estrategia: malponer a China. Acuérdense del bicho, y ahora del globo, y de muchas otras cosas más, como la guerra y todo lo demás. Así que esta munición de un F-22 perfectamente pudieron haberla hecho desde un primer momento, también canalizando conversaciones con los chinos, y no montar esta parafernalia, este show que les conviene desde el punto de vista político hasta los momentos. Aún no se sabe si verdaderamente es verdad lo que dicen los chinos. Es probable que no lo sea y que sea efectivamente que estaban extrayendo información, pero todo parece indicar que los chinos acá, según lo que dicen ellos mismos, actuaron de buena fe y desde un primer momento les estaban dando información de las direcciones que estaba tomando este aparato. Los amiguitos del norte y los amiguitos europeos quieren
el mandatario turco salga. El 14 de mayo hay elecciones en Turquía y ya todas sus huestes van contra Erdogan. Por eso Erdogan, en un acto de campaña hace pocas horas, salió y les dijo: lo van a pagar caro. Esas campañas que están haciendo de inseguridad, de crear una atmósfera de terrorismo dentro de Turquía, la van a pagar caro. Miren, hasta 9 países ya han cerrado sus consulados. Y adivinen cuáles son los países. Los mismos de Occidente: Suecia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza y el país de las hamburguesas. ¿Y cómo están atacando? ¿De qué manera? Bueno, vienen ataques terroristas, vienen ataques contra ese país. Hay que cerrar, hay que irse. Entonces Erdogan le dijo: pero ¿quiénes nos van a atacar? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿De dónde están extrayendo ustedes esa información? Y dice Erdogan: no le dijeron nada. Ya antes el ministro de Interior se los había dicho: amiguitos del norte, saquen sus manos sucias de nuestro país. Lo sabemos todo, dijo el ministro de Interior, con todos los informes de inteligencia. ¿Por qué? Porque Erdogan es un presidente que ha estado jugando un papel primordial en esto de la guerra, que no le obedece ni a un lado ni a otro lado, sino busca sus intereses para su país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que en víspera de esas elecciones, bueno, ahora le han cerrado los consulados y le han gestado una campaña agresiva de la inseguridad interna en el país. Y a esto se suma el reciente terremoto que ha dejado más de 900 fallecidos. O sea que tú, allí pues en Turquía, si tú metes todo esto con las presiones que tiene Turquía para que apruebe el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, si tú le metes los atentados que ha habido en Turquía en los últimos meses, si tú metes también el problema de la quema del Corán contra los turcos por extremistas, bueno, estás allí haciendo una mezcla grave. Y lo que está diciendo Erdogan, hay mucho razonamiento, hay mucha lógica en tratar de persuadir, en tratar de decirle a estos países que saquen sus manos encima. Mire, sabemos muy bien este guión lo han utilizado por años, por décadas en América Latina, solo que Turquía no es América Latina, solo que ellos empiezan a horadar, empiezan a meterle agua a las bases de cualquier país donde haya un presidente que sea autónomo o no sea propenso a sus intereses, y a partir de allí le generan todo un expediente con sus cadenas mediáticas que son las más poderosas, que tienen el control del 99% de la información mundial, y a partir de allí van contra ese y lo derrocan, lo tumban, y si no pueden hacerlo por esa vía, utilizan cualquier otra herramienta, como lo han hecho con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela y con tantos otros países recientes. Pero esto es de vieja data, esto es de más de 100 años que tienen ellos haciendo ese mismo formato que les ha dado resultado hasta los momentos. Los dirigentes europeos continúan con su sucia conducta de provocar a Rusia. Representa el pan de cada día. Pero desde Moscú la retórica ha cambiado. Quedaron en el pasado aquellos llamados de los dirigentes rusos a la concordia. La vocera principal de la diplomacia rusa ha puesto en su lugar a Macron. Zaharova no se ha guardado nada y recalcó que las relaciones entre Occidente y Moscú ya no son las mismas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha tachado de absurdas las declaraciones del presidente Emmanuel Macron en referencia a la posibilidad del envío de aviones de combate a las autoridades de Kiev. La diplomática fustigó las palabras del mandatario francés, que indicó que su gobierno no descarta la posibilidad de enviar aviones de combate al teatro de operaciones, agregando que esa acción no provocaría a Moscú. Dijo el presidente galo: en principio, este tipo de envíos no estarían prohibidos. Siendo así, la dirigente rusa no se guardó nada ante las declaraciones de Macron. Esto es absurdo, lo siento, me disculpan por supuesto, pero las disposiciones de París de suministrar aviones es una grave amenaza. Así dijo la funcionaria y agregó que esa medida ya fue consultada y confirmada con las autoridades de Kiev. A su vez preguntó Zaharova: ¿está realmente seguro el presidente francés que si se suministran armas, armamento pesado y aviones a Kiev, no se producirá una escalada a la situación? Ella misma respondió que es una tontería pensar lo contrario. Rompiendo su habitual comedimiento, Zaharova dijo:
Me niego a creer que tal lógica pueda venir de un hombre adulto. La dirigente rusa, llevada por la secuencia de sus palabras, puso en cuestión las capacidades vernáculas de Macron. Afirmó que el presidente francés pretende hacer creer a la opinión pública mundial que sus armas arrojaron galletas y dulces, y no serían un instrumento pernicioso para la paz, o en todo caso su búsqueda en la crisis de Europa del Este. Puesta en contexto, estas declaraciones de Macron se unen a la aprobación del envío de un lote de tanques por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos hacia Kiev, que ha puesto la piel de gallina al mundo por el riesgo de una escalada del conflicto. Siendo así, Zaharova cuestionó la retórica agresiva de Occidente contra Rusia y los sucesivos suministros de armamento a Kiev. Insistió en que cada vez más los discursos son más altisonantes y guerreristas. En un comunicado de la Cancillería rusa se apuntó que, a pesar de los recientes envíos de pertrechos bélicos, la situación en el terreno no cambiará y solo representa un exacerbamiento de la tensión global. En una rigurosa investigación criminal tripartita, Alemania reconoce que no existe prueba alguna de participación rusa en las explosiones de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2. Desde un principio, Rusia señaló que la explosión de los gasoductos era obra de acciones subversivas, pero ¿quién puede ser el autor de dicho acto? Hasta el momento, Alemania no descarta la posibilidad de que un país occidental esté implicado en el asunto. Después de corroborarse la explosión de los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 el pasado 26 de septiembre, se abrieron 3 investigaciones criminales para determinar responsabilidades en el atentado. Aunque en un primer momento las especulaciones occidentales aseguraban que se trataba de un autoatentado ruso, las investigaciones independientes de Alemania, Suecia y Dinamarca han arrojado datos que desmienten eso. El fiscal general alemán, Peter Frank, declaró que no existen pruebas de la presunta implicación rusa en las explosiones de los gasoductos. No se ha encontrado ningún elemento que vincule a Moscú con el lugar de los hechos. El fiscal alemán aseguró que en el lugar de los hechos se documentó de una forma muy minuciosa y ahora se está evaluando y analizando todo lo encontrado en la zona desde el punto de vista forense. Según el fiscal, se tomaron muestras de agua y suelo, así como restos de tuberías en los lugares de la explosión que se encuentran en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia. De momento no hay pruebas, la investigación sigue en curso, así declaró Frank al diario Welt am Sonntag, al ser preguntado por las especulaciones de algunos políticos sobre la supuesta implicación de Rusia en los atentados. Suecia y Dinamarca están llevando a cabo sus propias investigaciones, pero estamos en contacto, así añadió el fiscal general alemán. Por su parte, el ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, anunció que su país no permitiría a Rusia participar en la investigación. Si bien el fiscal general alemán ha descartado la participación de Rusia en las explosiones de los gasoductos por falta de pruebas, la investigación ha avanzado de manera lenta y todavía no llega a una conclusión final. El avance lento genera incertidumbre en la parte rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que Rusia aún no sabe nada sobre las conclusiones de la investigación de los atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El alto funcionario ruso subrayó que Moscú tampoco sabe si los países nórdicos, soberanos de la zona económica de los cuales tuvo lugar el sabotaje, insistirán en llegar al fondo de la verdad. Esto sugiere que Rusia cree firmemente que el sabotaje de los gasoductos proviene de países occidentales. El mandatario ruso le recordó al canciller alemán que el atentado en el gasoducto Nord Stream son calificados por Rusia como actos subversivos. El diario The Times señala que Alemania está abierta a la hipótesis de que un Estado occidental haya sido responsable de las explosiones en los gasoductos Nord Stream con el objetivo de acusar a Rusia. Se supone que